Buenas noches, les saludamos todos los participantes aquí en el webinar. Mi nombre es Uniguamán. Esta noche soy la moderadora y también participaré en el tema. El webinar de esta noche tiene por tema guía práctica clínica sobre el trastorno de depresión mayor. Este evento se lo está realizando en el marco de la asignatura de psiquiatría y farmacología. Les damos un cordial saludo a todas las personas que están viendo este webinar por el canal de YouTube. Durante esta presentación revisaremos varios aspectos sobre este tema y a continuación daremos inicio a nuestro webinar con nuestro estimado Josimar Vaquerizo. Ok, ok compañero, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hoy les vamos a exponer un tema en el cual he estado en todo el ámbito social, que es a tratar sobre la depresión mayor. Eh, para empezar, la depresión mayor, según la Organización Mundial de la Salud, afecta aproximadamente a 120 millones de personas en todo el mundo, en las cuales todos, al menos el 25%, tienen un acceso a tratamiento eficaz, que advierte a cada una de las 5 personas al desarrollar depresión a lo largo de su vida. En esto se concuerdan que ciertos factores como enfermedades concurrentes o situaciones muy estresantes, debido al inicio temprano e impacto funcional que tienen de ser crónicas y recurrentes. La depresión es ahora una de las principales causas en las cuales de discapacidad y que representa el 3% de la carga mundial por parte de esta enfermedad. Las personas que padecen de depresión tienen una alta comorbilidad y mortalidad. Lo notable de la relación entre la depresión y las enfermedades físicas y mentales es la drogadicción junto a las conductas suicidas. La relación entre estas patologías y la depresión es muy compleja, ya que nosotros nos enfocamos en identificar áreas de la vida que tienen comprometida al paciente con depresión mayor, ofrece recomendaciones personalizadas de acuerdo a la recolección de información al paciente con depresión mayor y promover la racionalidad y eficiencia en la elección de diferentes opciones y tratamientos terapéuticos. Muchas gracias, Josimar. Muchas gracias. Excelente tu participación. ¿Qué nos dice Luis Emilio? Luis Emilio, ¿qué tiene que ver con el tema de la Bueno, depresión mayor? yo les voy a hablar de algo importante en cualquier webinar, ¿no? Que es la definición. La definición dice que se nos presenta principalmente como un conjunto de síntomas afectivos, aunque los tipos de cognitivos, volutivos y sománticos están más o menos presentes, por lo que podríamos hablar de afecto psíquico y físico global, destacando principalmente la esfera afectiva. Bueno, entonces eso quiere decir, ¿no? Que es un conjunto de, como ya lo dijimos, de síntomas que están presentes. Bueno, ¿no? Se dice que la prevalencia del trastorno depresivo mayor varía en todo el mundo, desde el 3% de Japón hasta el 16,9% en los Estados Unidos. Es común entre aquellos con enfermedades físicas y crónicas, y la relación entre ellas es recíproca, porque los problemas físicos pueden exacerbar la depresión y la depresión a su vez puede afectar negativamente el curso de la patología física. La depresión también es un factor de riesgo para algunas patologías, como enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿no? La depresión, en conclusión, la depresión forma parte de un proceso multifactorial y complejo. La probabilidad de su desarrollo depende de muchos factores de riesgo sin que se pueda determinar su integridad, ni las múltiples interacciones entre ellos. Muy bien tu participación, Luis Emilio. Muchas gracias. Edison Arevalo, ¿qué nos puedes decir tú acerca de los criterios diagnósticos sobre este tema que es tan, amplio en el trastorno Ya, de la bueno, depresión mayor? una pequeña, una pequeña introducción sobre lo que es trastorno, sobre los criterios diagnósticos según el DSM-5, que nos dice según la Asociación Americana de Psiquiatría
quinta edición, nos dice que esta divide la antigua clasificación del trastorno del estado de ánimo en trastorno depresivo y trastorno bipolar. Relacionados, el DSM-5 no introdujo cambios significativos con respecto a los criterios diagnósticos de la versión revisada anteriormente DSM-4-TR para el episodio depresivo mayor, a excepción de los cambios y especificaciones para describir el estado clínico actual que se analiza a continuación. Vamos a hablar sobre lo que son directamente criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor según el DSM-5, que son con el ítem A, 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es este. Tenemos el estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de información subjetiva o la observación por parte por todas o casi las actividades que practicaba en el día. Pérdida importante de peso sin hacer o aumento, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento o inutilidad o culpa excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte recurrentes. Como punto tenemos los síntomas causan malestares clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el ítem C, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Del resto de los criterios que conforman el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, los principales cambios son una respuesta o proceso de duelo no descarta la existencia de un episodio depresivo mayor, lo que sugiere que la presencia de depresión mayor debe evaluarse además de una respuesta normal o una pérdida importante. Vamos ahora a lo que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de un episodio depresivo debe apuntar a verificar si la causa es idiopática o posiblemente relacionada con otra condición médica, trastorno psiquiátrico, uso de drogas o ciertos medicamentos prescritos. Comorbidad. Los diagnósticos comórbidos más comunes fueron distimia, trastorno de ansiedad, trastorno de conducta y abusos de sustancias. Con la excepción del abuso de sustancias, es más probable que ocurra un trastorno depresivo mayor después de que comiencen otros trastornos. Es posible que la depresión se asocie más frecuentemente con un trastorno de ansiedad para muchas personas en el diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad y la depresión tienen más valor teórico que clínico. Gracias. Muy bien, gracias Edison. Vilma, ¿tú quieres abordar un poco más el tema a profundidad acerca de este tema? Muy buenas noches, queridos compañeros. Para mí es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes y dar a conocer sobre el trastorno de depresión mayor, que es en la actualidad lo que realmente está afectando a la población. Entonces, a mí me tocó hablar sobre los factores de riesgos, tanto los protectores y también sobre evaluaciones e instrumentos de evaluación. Les podría decir que existen varios factores de riesgo que actúan en la aparición de un trastorno de depresión mayor. En ciertas ocasiones es difícil de distinguirlos y lograr determinar cómo interactúan entre ellos y la enfermedad. A continuación, describiré algunos factores de riesgos. Entre ellos tenemos los individuales y los ambientales. Dentro de los individuales encontramos el factor biológico y el psicológico. Dentro del biológico tenemos el sexo siendo más habitual entre las mujeres de 12 y 55 años. Tenemos también la edad. Es más frecuente en personas de edades comprendidas entre los 18 y 44 años. Y por último tenemos el estado civil. Es habitual en individuos tanto solteros, separados, divorciados. Les hablaré también sobre los factores de riesgo psicológicos. Están los trastornos psíquicos, como el trastorno de ansiedad, la conducta o TDA, la orientación sexual. Con esto nos referimos a la homosexualidad. El temperamento y la efectividad negativa. Estos suelen experimentar estados emocionales nocivos, acompañados de características cognitivas y conductuales. Les hablaré también sobre los ambientales. Dentro de los ambientales están los familiares y los sociales.
En los familiares tenemos los conflictos en relaciones familiares, trastornos psíquicos en los padres, maltrato o abuso y acontecimientos vitales estresantes. En los sociales encontramos las situaciones estresantes, la falta de recursos económicos, la falta de apoyo familiar, el desempleo, el acoso y los problemas escolares. Algo muy breve les hablaré sobre los factores de riesgo, los protectores, perdón, como son la capacidad para afrontar aquellas circunstancias que producen estrés, el buen sentido del humor. Esto tenemos que darnos cuenta cómo protegernos para evitar este tipo de depresión. Poseer una red sociable de apoyo que sea estable, los logros personales que sean apreciados socialmente, realizar algunos tipos de actividades o ejercicios físicos de una forma que sea continua, regular, colaborar o participar en actividades escolares, tanto sociales como puede ser un voluntariado. Disfrutar también de las creencias religiosas y la espiritualidad. Algo breve también les daré sobre los instrumentos de evaluación. Les hablaré, son muchos, pero he escogido 3 que me gustaron mucho y quisiera compartírselos. Tenemos la escala de depresión de Hamilton, por el autor, como dicho nombre está, Hamilton, del año 1960, que lo utilizaba para individuos con depresión para poder valorar la gravedad de dicho trastorno o si se ha presentado algún cambio relevante. Contiene entre 3 y 5 respuestas. Va dirigido a personas ya diagnosticadas con depresión y a personas con otros trastornos. Su duración suele ser entre de 10 a 30 minutos. Tenemos el test de depresión de Zoom por el autor William Zoom del año 1965. Consta de 3 hojas de respuestas, la tabla de puntuación, la tabla de conversión. Se utiliza para una valoración más detallada con la participación de un profesional. En este caso lo estamos hablando del psicólogo. ¿Quiénes serán los encargados de dar un diagnóstico? Va dirigido a personas en general desde los 14 años hasta los 63, con una duración de 5 minutos. Y por último, tenemos el inventario de depresión infantil, la autora María Kovacs del año 90. Se leerá en voz alta las instrucciones que están en la portada. Cada uno de los ítems tienen posibilidades de respuesta. Esta consta de 2 partes, manual y el cuadernillo que va dirigido a niños y adolescentes, desde los 7 años a los 15. Tiene una duración de 10 a 25 minutos. Espero que les haya sido útil esta información. Le doy paso a mi compañera Suni Guamán para que siga con el tema. Sí, muchas gracias, Vilma. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando del trastorno de depresión mayor, tenemos que hablar también acerca del tratamiento, lo que implica el tratamiento psicológico y farmacológico. Dentro del tratamiento psicológico, pues en la actualidad vemos que existen muchísimos tratamientos, incluyen psicoterapia y estas están basadas en la aceptación del paciente y su expectativa al cambio, ¿no? Porque siempre y cuando él debe acceder a cambiar, ¿no? Entonces, hay muchos modelos de terapia psicológica. Por ejemplo, está la más conocida que es la TCC, que es la terapia cognitiva conductual. Esta terapia, pues ya sabemos que tiene su origen por el psicólogo Beck. Su metodología está centrada en modificar la conducta alterada o disfuncional del paciente, sus pensamientos rumiantes o distorsionados de la realidad. Entonces, esto se va a ir cambiando o modificando junto con su conducta desadaptada. Y es aquí donde entra un nuevo estilo de comportamiento adaptado al paciente para su mejoría. Ya, hay otra también, otra terapia que es la terapia interpersonal, que la finalidad de esta es abordar principalmente las relaciones interpersonales actuales y se centra en el contexto social inmediato del paciente. ¿Qué es lo que lo rodea? ¿Cuál es su entorno? ¿Verdad? Entonces, en unas sesiones de 12 a 16 semanas, se puede agudizar o explorar cuál es su situación social. Dentro del tratamiento farmacológico, pues hay muchas también. Una de ellas, hablando acerca de la medicina, hay inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estas medicinas son inhibidores seleccionados porque se consideran seguros y no tienen tantos efectos secundarios y son utilizados como antidepresivos. Estos son, por ejemplo, el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, etcétera, ¿no? Así como hay inhibidores de serotonina, también tenemos inhibidores de la recaptación de norepinefrina.
Y entre ellos están, por ejemplo, la duloxetina, la venlafaxina, la desvenlafaxina y la fenticina, ¿no? También dentro de esta farmacología tenemos los antidepresivos que son tricíclicos. ¿Qué pasa con estos? Entonces, entre ellas están, por ejemplo, la amitriptilina, la doxepina, pero lastimosamente, a pesar de que estos son medicamentos utilizados ya al tratamiento de finalización de la depresión, suelen causar muchos efectos secundarios graves. ¿Por qué? Porque esta es una medicación nueva. Entonces, no se suelen recetar a menos que se haya probado primero un recaptador de serotonina y ya se haya visto mejoras en el paciente. Después se utilizan ya los tricíclicos. Además, también tenemos otras intervenciones terapéuticas. Muchas personas, por ejemplo, para la estimulación en terapia cerebral, utilizan las terapias electrocompulsivas, la estimulación magnética transcranial, pues que esto es como una alternativa para pacientes que ya no responden con tratamientos antidepresivos, ¿ya? Y durante una estimulación magnética transcranial, como con un dispositivo colocado en el cuero cabelludo, comienza a transmitir pulsos magnéticos breves para estimular las neuronas cerebrales involucrados en la regulación del estado de ánimo y en la depresión. Esto es un breve detalle, pues, de todo lo que tiene que ver con el trastorno de depresión mayor. Para concluir, sí me gustaría terminar con una frase del escritor y periodista Johann Hari. Tras él sufrir una profunda depresión, dijo: tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. De esta manera damos por terminado nuestro webinar y agradecemos la participación de todos nuestros compañeros y a todos ustedes que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.